Hola compañeros, soy Armando de Miguel y como siempre te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la mal llamada baraja de Alcorán, también conocida, pero menos como la baraja milagro, y de la variante más genial que se conoce de este tipo de baraja seriada. De paso voy a hablar de Alcorán, que fue un magnífico mago y presentador, pero que se apropió de una manera u otra de las creaciones de otros magos, algunas de las cuales han quedado ya para siempre pues asociadas a su nombre. También voy a hablar de Antonio Ferragut, un auténtico genio y un auténtico creador mágico, en fin, al que yo creo que por justicia hay que reivindicar y hay que poner en valor su talento y su obra. Y por supuesto también voy a hablar de la mejor versión de la baraja Alcorán, que es sin duda la baraja Alcorán Plus de Antonio Ferragut. Bueno, pues tras la intro y con estos mimbres vamos a hacer el cesto del episodio de hoy. Bueno, en primer lugar voy a hablarte un poco de Alcorán. A ver, de buenas a primeras el nombre ya choca. A ver, es un inglés que se pone de nombre artístico Alcorán, es decir, el Corán, el nombre del libro sagrado de los musulmanes. A ver, es como si a un mago árabe de Abu Dhabi, por ejemplo, le da la ocurrencia de ponerse de nombre artístico Sagrada Biblia. A ver, un auténtico despropósito. Pero, a ver, sorprendentemente le salió muy bien la jugada y le funcionó muy bien como un fantástico nombre artístico. Al, además de significar el o los en árabe, pues puede ser un diminutivo de Albert. Y bueno, la ignorancia del público en general con respecto al significado, pues hizo el resto. A ver, su nombre real era Edward Doe, nació en 1917 y falleció en 1972. Y no fue cocinero antes que fraile, y no fue que la lengua se me traba. Digo que no fue cocinero antes que fraile, sino peluquero antes que mago, porque su profesión fue la de peluquero antes de convertirse en un mago y un mentalista profesional. Él emigra a Estados Unidos en 1969, donde cuando iba con camino de convertirse en una gran celebridad, fallece de cáncer. A ver, sobre todo se hizo muy famoso en Inglaterra por sus apariciones en radio y en televisión. Y la verdad es que podemos hacernos una idea de la personalidad, de su profesionalidad, del empaque que tenía y de sus magníficas presentaciones en lo poquito que hay de YouTube en él. Te voy a dejar el enlace en la descripción. O mejor, a ver, búscatelo tú. Trabaja un poquito, chavalín. Venga, vale, te lo dejo. No tengo tiempo, te lo dejo. Bueno, aunque su talento como artista, y un artista, la verdad, de los grandes, está fuera de toda discusión, sus supuestas creaciones como el anillo en el llavero de Alcorán, a ver, el que va con Reel, fue ideado por Willman. Y su periódico roto en la versión de periódico con el despliegue ese flash, bueno, pues ese es de Paul Duquesne. Bueno, con respecto a este efecto, la historia es que es sangrante, pero te va a servir para hacerte una idea de la catadura moral de nuestro amigo Alcorán. Resulta que, bueno, pues Alcorán es amigo de Paul Duquesne, que es el nombre artístico de Sidney Smith, que era un mago profesional. Alcorán le pide que le enseñe su versión del periódico, que le estaba haciendo con mucho éxito, y sobre todo la recomposición flash. Así que Paul Duquesne invita a Alcorán y a su mujer a su casa, compra 20 periódicos y le explica cómo se hace. A la semana siguiente, bueno, pues Alcorán devuelve la invitación de Paul Duquesne, van a su casa con su señora, allí saca otros 20 periódicos y se apresura a aprender bien el juego. Bien, hasta aquí todo perfecto. Paul Duquesne se va de gira fuera de Londres y cuando vuelve se entera no solo de que Alcorán dice que el efecto lo ha inventado él, sino que le ha vendido los derechos a una tienda de magia de la época, la Harry Stanley Unique Magic Studio, o como quieran que se pronuncie. Bueno, a ver, es decir, no solo es que se apropia del nombre, sino que vende los derechos. Mira, a ver, si esto no es tener cara dura, o como decimos aquí en España, ser un jeta, pues la verdad que yo no sé lo que es. Y ya que estamos, a ver, jeta viene del árabe hatm, que quiere decir hocico. En este caso nos referimos al hocico de un cerdo, y como el cerdo para los árabes o los musulmanes era un animal impuro, pues la palabra llegó ya al castellano con esa connotación negativa de sinvergüenza, cara dura o persona con una gran desfachatez. A ver, incidentalmente, Paul Duquesne, muchos años más tarde, perdonó a Alcorán en vez de romperle las piernas. A ver, lo que dicen mucho de Paul Duquesne. Bien, pues es hora de meternos en harina, o como dicen los que hablan la lengua del imperio, gets the hands dirty. Bueno, la baraja de Alcorán es una baraja seriada que te permite, tras ser mostrada por la cara, que un espectador o varios pues elijan una carta, la devuelvan por donde quieran, mezclen la baraja
y el mago, sin tocar la baraja, a continuación es capaz de adivinar las cartas elegidas o vistas, que también podría ser. Bueno, yendo al principio de todo, las barajas seriadas, empezando por la más obvia, que sería la 52x1 o 52 por 1, que querría decir que estamos utilizando una baraja con una serie de 52 cartas iguales, una serie de 52 cartas, y bueno, pues también tenemos, además de esta, que sería la más obvia, tenemos la 26x2, 26 por 2, que serían dos series de 26 cartas, o 17 por 3. Bueno, pues este tipo de barajas seriadas han sido todo un clásico en la historia de la magia. De hecho, ya vienen aquí en el profesor Hoffman, en los libros de Hoffman, que son la década de 1870 o por ahí. Bueno, y sobre todo aquí en los Hoffman vienen versiones de la baraja 17x3 en formato ABC, ABC, ABC. En fin. Bueno. Pero la idea de utilizar una serie de cartas algo mayor, que serían 4 series de 12 cartas cada una, 4 series nada más, pero de 12 cartas cada una, y de utilizar la técnica del fishing, es decir, de sonsacar para adivinar la carta, parece ser que es idea de William Larsen, que fue el primer editor y el que creó la revista americana Jenny. Bueno, y él ya la usaba en 1931 y fue desarrollada por Audley Walsh en un juego que se titulaba El sueño del mago, y que fue publicado en uno de los Jinx de Anneman en el número 43 de 1938, que tenemos más o menos ahí, por ahí. Ahí está. Bueno, también tengo estos libros de Alcorán, son el mismo libro, son dos ediciones diferentes, ¿vale? Los libros de Alcorán. Bueno, la idea de usar varias series de cartas y que sean grandes están en la idea de que tú, bueno, puedes extender la baraja en cinta sobre la mesa durante unos segundos, la puedes recoger sin darle importancia o las pasas de mano a mano de manera casual, diciendo, a ver, una baraja de cartas como es la baraja de póker, pasar de mano a mano, y al hacerlo de manera casual, sin mirar a las manos y a la baraja, sin detenerte, pues parece que has mostrado una baraja que es completamente normal y que todas las cartas son diferentes, porque las has mostrado de cara. De hecho, las barajas, sobre todo cuando son de una serie grande, tú se las puedes entregar al espectador para que incluso mirando, pues él elija una carta. Bueno, la supuesta aportación de Alcorán, a ver, porque conociendo al personaje yo lo tomaría con pinzas, en fin, o sea, a lo mejor era de algún aficionado que se le ocurrió, en fin, o también a lo mejor es suyo, también podemos darle el beneficio de la duda. Bueno, como digo, entonces cada una de estas cartas, tanto de las series de 12 de Larsen como de la versión de Baraja Alcorán, la idea es que las cartas sean, o sea, esa serie sea una serie especial, de manera que cada una de esas cartas sea una carta única. A ver, en el caso de la baraja Alcorán, como son 6 cartas las que son repetidas en 9 series, de ellas tenemos 3 que son rojas y 3 que son negras. Una de ellas es una figura y de las otras 2 pues hay una de cada color. Además una es alta, otra es baja y además es una es par y la otra es impar. Al tener unas características específicas y muy especiales cada una de las cartas, pues mediante la técnica de sonsacar o hacer un poco de fishing podemos determinar la carta elegida. Bueno, más adelante vamos a hablar de esto porque una vez que hemos hablado del Geta, nuestro amigo Alcorán, vamos a hablar del genio, Antonio Ferragut. Bueno, pues Antonio Ferragut fue uno de los magos más creativos, ingeniosos e inteligentes que ha dado la magia en España y por desgracia también uno de los menos reconocidos con respecto a su mérito. Bueno, yo cuando le conocí, él era marino militar retirado, yo no sé si era capitán de fragata, de navío, de corbeta o yo qué sé, porque, a ver, los grados militares en general se me escapan y de la marina pues todavía más. Sí sé que fue uno de los que fueron elegidos y entrenados para pilotar el que iba a ser el primer submarino nuclear español y que luego nunca se construyó. ¡País! Bueno, a ver, él era católico, de hecho fue numerario del Opus y de derechas, y también fue un gran amigo. A ver, los que me conocen saben que no se puede estar más en las antípodas de mis propias convicciones, pero fue uno de mis mejores amigos porque era una persona tolerante y un tanto acrata y heterodoxo a pesar de ser militar, lo que, como diría él, es una contradictio in terminis. A ver, era una de esas pocas personas con las que se podía conversar, además de magia, de cualquier tema, incluso de religión o de política. Y digo conversar, a ver, no discutir. Era una persona sumamente respetuosa, a ver, con sus convicciones, como todos, pero que no juzgaba las de los demás ni tampoco hacía proselitismo.
El primero superó un cáncer en la boca, pero otro cáncer de colon se lo llevó de la manera más inesperada en el posoperatorio. Para mí fue un auténtico shock porque justo la tarde anterior estuve con mi hija de visita en el hospital. Le dolía un poco la tripa, tenía un poquito de fiebre, pero estuvimos más o menos conversando pues, con normalidad y al día siguiente falleció. Y la verdad es que fue un auténtico mazazo para mí. Bueno, aunque su formación era de ciencias, creo que era matemáticas e ingeniería, en fin, bueno, pues siempre le encantaron las humanidades y le dio por estudiar latín y griego pues como afición. Y mi propia formación en letras hacía que nuestras conversaciones a veces, bueno, pues fuesen muy divertidas porque empleábamos aforismos en latín o en griego mientras nos estábamos tomando lo que él decía su medicina, que era un poquito de gin tonic, un experto en los gin tonic. Bueno, tiene un vídeo genial que se titula Deletreando, que grabó y produjo él mismo, y en el cual nos demuestra la teoría de que todas las cartas miden 9, que además es verdad. Bueno, pues lo gracioso del asunto, a ver, aparte de que el vídeo es súper interesante y mágicamente está muy muy bien, bueno, el nombre de la productora era Vídeos Oikeios. Ya sí, ya sé que te ha quedado así. Bueno, te lo explico. Oikia en griego significa casa, por lo que Vídeos Oikeios, que era la productora supuesta, quiere decir vídeos caseros. Sí, a ver, yo ya sé que es un humor muy fino y muy elitista, pero a ver, es lo que hay. Así que deja las cartitas, compañero, y vete a aprender un poquito de latín y griego. Bueno. A ver, de hecho, y como anécdota, le regaló por su cumpleaños a María Pilar, que era su mujer, que también era licenciada en clásicas, así que nos habíamos juntado unos cuantos, le regala un CD de un tipo que se llamaba Dr. Ammon, que era un profesor de latín que cantaba a Elvis, pero en latín. Bueno, a ver, escuchar el Love Me Tender de Elvis en latín es toda una experiencia. A ver, créeme, a ver, bueno, googlea un poco y lo buscas por si tienes curiosidad. Bueno, como Antonio falleció sin dejar descendencia, pues sus libros y sus demás creaciones han quedado en una especie de limbo. Yo tengo idea de montar una página web como Memorial Antonio, de manera que todas sus obras, o por lo menos casi todas, puedan estar accesibles y puedan ser descargables para el público en general. Y bueno, voy a hacer un repaso rápido de sus obras para poder centrarnos en la baraja Alcorán Plus. Tenemos por aquí, no sé, pues Mueve y Remueve, tenemos bolas pero de esponja, la bola zombie, el horoscopón, el horóscopo del oráculo de la mnemónica intuitiva, magnífica versión de la mnemónica en la cual es la única que no se olvida porque cada carta te dice, el propio nombre de la carta te dice el número en el que está. Bueno, esta también es de la mnemónica intuitiva, tiene cosas con cuerdas y aros con cuerdas, tiene aquí toda una historia sobre el análisis del manejo con la magia creativa de Antonio Ferragut. Escribió un libro magnífico, el mejor libro de nudos del mundo, se llama Nudología Mágica. Tiene algunas aquí versiones y aportaciones de monedas al vaso, que tengo aquí varias. También estudió mucho las cartas gigantes, aquí tenemos macro rutinas y tiene otro que es macro, se me cae esto al suelo, este es macro cuentas y macro culebreos, este fue anterior, este con las cartas gigantes, de manera que se utilizan, el manejo no es como si fuera de magia cerca, sino que es manejo de escenario. Haciendo las mostradas así de frente, etcétera, etcétera. Aquí tiene las macro rutinas para emplear las técnicas que aprendió por aquí. Esta es una versión de nudología que me dio a mí al principio para que le ayudara a corregirla antes de publicarla. Y tiene también otras notas de conferencia, en fin, estructura de una rutina. Y me olvidaré de cosas. Bueno, pues tiene también el vídeo deletreando y bueno, multitud de artículos, notas de conferencia, rutinas, en fin, ya iré comentando en otro vídeo que dedicaré enteramente a las creaciones de Antonio Ferragut. Pero ahora vamos a volver a la baraja de Alcorán. A ver, el problema, entre comillas, de la baraja Alcorán es que al hacer phishing, la media son 2 fallos como mínimo antes de acertar. A ver, está muy bien y alguno de los fallos se puede cubrir pues más o menos. Por ejemplo, con el manejo de Juan Tamarit de esta baraja, la primera pregunta es ¿estás pensando en una carta roja? Si el espectador te dice que no, entonces, pues como si era una broma, le dices, pues entonces es negra. Si a la pregunta roja te dice que sí, le dices, no, a ver, que no es una pregunta, te digo que tu carta es roja y además sé más cosas. Bueno, a partir de aquí puedes tener un poquito más de suerte o no. Por regla general, un nuevo fallo a la hora de adivinar si es figura o no, par o impar, ya va a determinar la elegida. Bueno, pues
Pues la baraja que creó Antonio Ferragut también usa 9 series de 6 cartas, pero el efecto está absolutamente brutal, porque ha diseñado las series de manera que un solo fallo, que encima no lo parece, determina la carta elegida. A ver, imagínate el efecto. Muestra la baraja extendiéndola en la mesa, pasándola, en fin, dices, sin darle importancia, un juego con una baraja de póker, en fin. A ver, lo mejor es que hayas hecho antes algún efecto con una baraja normal y que la cambies al descuido, o sea, te guardas el método clásico de guardarte las cosas en el bolsillo, sacas unas gomas, haces no sé qué, luego sacas la baraja, la dejas por aquí porque te molesta y al final pues terminas haciendo el juego ya con la baraja cambiada. Uno de los miles de métodos, ese es uno, funciona muy bien y hecho ahí al descuido y técnica cero, en fin. Bueno, la verdad es que acabas de mostrar la baraja, se la das al espectador y le dices, mira, vete fuera de la habitación. Una vez que estás fuera, mezcla las cartas, coge una, guárdatela en el bolsillo, pero date prisa que no tenemos toda la mañana. Cuando está fuera el espectador le metes un poquito de prisa, a ver, ya la tienes y tal. A ver, venga, una cualquiera, si da igual, te la guardas y vienes, ¿vale? Le dices que mezcle también la baraja, te la devuelve, te la guardas o la retiras. Y bueno, le preguntas ahora al espectador que si ha visto la carta y que si la recuerda. Si la ha visto antes y la recuerda, pues continuar de aquí. Si no, pues le mandas fuera para que solamente él saque la carta del bolsillo, la vea y la recuerda. Pero le pides que nadie más la vea para que veas este milagro. Bueno, y una vez de vuelta realizas lo que es la genialidad de Antonio, que es lo que llama el anagrama progresivo. Y que no es más que hacer una serie de adivinaciones / afirmaciones, pero en orden. A ver, la baraja es tan ingeniosa que en cuanto el espectador te dice que no una vez, ya sabes qué carta es. Y además el fallo pasa pues completamente desapercibido. A ver, es que no parece un fallo, parece un milagro. A ver, más o menos funciona así. Tú le dices, tipo, cogí la carta y dices, concéntrate en tu carta es roja, ¿verdad? El tipo te dice, sí, continúas. Y además es impar. Y el tipo te dice, no. Y tú le dices, perdona, tienes razón, el 4 de corazones es par. Y el tipo saca la carta de la baraja, es el 4 de corazones y se queda muerto. Muerto. Está claro que para nosotros eso es un fallo, pero para el espectador no es ningún fallo. O sea, se queda absolutamente muerto. Así, tal cual. O sea, un fallo y ya sabes qué carta es y encima, o sea, que no lo parece. O suponte que, por ejemplo, dices, entras al principio y dices, tu carta es roja. Y te dice el espectador, no. Y tú le dices, tienes razón, el 8 de trébol es negra. Y el tipo saca y es el 8 de trébol y se queda, pero de verdad, absolutamente muerto. Porque, o sea, a ver, nadie más que el propio espectador ha visto la carta. Incluso, si tú le haces el efecto a los propios magos, la cara que se les queda, a ver, es que es todo un poema. Yo cuando se lo hago a magos se quedan absolutamente flipados. Bueno, a ver, en este vídeo de hoy hemos hablado de la baraja de Alcorán y de la baraja Alcorán Plus de una manera un poquito más general. Si quieres el detalle de la composición y el manejo de la baraja Alcorán Plus de Antonio Ferragut, te pones en contacto conmigo mediante el formulario de contacto y yo te voy a mandar tanto el texto original de Antonio como mis propias explicaciones, que son las que yo doy en mis cursos presenciales. Y bueno, pues allí tiene el manejo en mis explicaciones de las dos barajas, tanto la de Alcorán clásica como la de Antonio Ferragut. Y bueno, pues nada más, si te ha gustado el vídeo y quieres que siga haciendo más de este estilo, por favor, coméntales acerca de este canal a tus amigos magos. Y bueno, eso hará que podamos seguir creciendo y que, bueno, pues yo pueda seguir subiendo vídeos a este canal. También es verdad que puedes suscribirte, darle al like o mejor, comprar alguno de mis libros o apuntarte a mis clases online o a las presenciales. Dicho todo esto, yo te deseo que pases una muy buena semana y como siempre, salud, compañero.